Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Conversándome número 3, tercera ocasión, tercer episodio de este formato que pues ya llevan, digo, 3 semanitas, contando solamente el tiempo bueno, las semanas que sube episodio, pero bueno, entre esas 3 semanas ha habido dos conversaciones, entonces por decirlo así, casi un mes desde que inicié a implementar este formato de video. Y pues bueno, voy a seguir haciéndolo, me gusta mucho y pues considero que igual se pueden sacar cosas muy interesantes de aquí, justo como lo platicaba en el episodio número 1. Es como un pequeño espacio que me doy a mí mismo para poder desahogar, por así decirlo, o escupir, por decirlo de una forma más burda, ciertas ideas, pensamientos que se me vienen a la mente, ¿no? Y siempre bueno, durante estos 3 episodios únicos que he grabado, creo que utilizar la palabra siempre suena bastante mm, exagerado, por así decirlo, porque pues apenas llevo grabando 3 episodios, pero sí pasa esta situación de que por lo regular grabo un día antes de subir. Hoy es martes y esto se va a subir ya mañana, ¿no? Y a diferencia de las conversaciones, que por lo regular sí trato de tenerlo como que un poquito más programado a una semana antes, o sea, desde el domingo ya está todo programado para la semana. Eh, Estaba pensando sobre ello y creo que sí se debe bastante a esta situación de tener varios pensamientos o temas que quiero como abordar y como que es difícil decidir por uno o por otro y que al mismo tiempo también se vuelve el difícil, por decirlo así. No es difícil, yo creo que sería más, se vuelve una decisión, pues sí, más difícil, más compleja. El que una vez que me sumerja sobre cierta idea, sobre cierto tema, pues voy a tener que desahogar tal vez, bueno, no desahogar, pero descartar ciertos temas, ¿no? Que tengo en la mente, porque al final, pues igual, o sea, tampoco se trata de irnos tan, por decirlo así, navegar sobre muchos temas, ¿no? Sino trato de ir un poquito más específico y son temas que por lo regular me surgen, se me vienen a la mente durante el inicio de la semana o a lo largo de la semana, ¿no? Y pues bueno, entre los que estaban navegando en mi mente, el que finalmente quise comentar por acá fue la parte de los nutriólogos, la formación como licenciada en nutrición para los siguientes años. Está interesante, se me hizo reflexionar mucho porque pues ya prácticamente soy un egresado de la licenciatura. Estoy a un mes ya después de terminar mi servicio social, o sea, ya, ya pasó el tiempo. Está bien cañón cómo pasa el tiempo. O sea, yo cuando inicié el proyecto de los videos, cuando inicié el proyecto de Jim Brats, cuando inicié el proyecto de las conversaciones, estaba en tercer semestre, cuarto, creo. Y ya el tiempo se fue. O sea, en esa época era pandemia, eran clases en línea, todo era en línea. Ya pasó el momento en el que el semestre fue presencial, pasaron prácticas profesionales, que es el caso de mi universidad, pasó servicio social y pues ya estoy a un mes, bueno, 2 meses prácticamente, pero pues ya. Y se me vino mucho a la mente justo ese pensamiento. Yo creo que igual debido a que hace no mucho tuve una buena conversación con el buen Roma, que ya estará saliendo en las semanas posteriores, Roma Martínez. Gran conversación, ¿eh? Estuvo muy buena. Y justo hablamos un poquito de esta interacción entre los nutriólogos y pues bueno, lo que tanto hoy en día juega, el rol que tiene redes, ¿no? Pero también un poquito más específico sobre el AI, ¿no? O sea, que de repente se vuelve ya algo más común de escuchar, que igual aquí no me quiero ir mucho por ese lado porque digo, pues para empezar ya tuve la conversación con Roma que estuvo muy buena y pues ahí la dejaré. Pero pues sí, utilizo al AI, por decirlo así, como este ejemplo o como tomarlo como referencia eh, para ejemplificar la relación del nutriólogo con las herramientas emergentes, por así decirlo, ¿no? Y justamente cómo esta visión o este mundo de posibilidades se va abriendo bastante, o al menos, no sé si abriendo, pero sí deberíamos abrirlo nosotros, ¿no? Para justamente intentar implementar pues mejores prácticas como nutriólogos, mejores actualizaciones, intentar también ser un poco más eficientes, sobre todo para aquellos que como yo también, pues tienen esta parte de asesorías privadas o la consulta privada, ¿no? Medio online, medio presencial, y que al final de cuentas no deja de ser un negocio, no deja de ser un negocio y que justamente igual como en varios negocios, pues tienes que tener un marcador diferenciador, ¿no? Que digas, órale, ¿por qué seleccionar ir con este nutriólogo a diferencia del otro, ¿no? Porque pues hay bastantes, ¿no? Nutriólogos, bastantes posibilidades, pero creo que sí, aún, y esto lo he platicado con bastantes
colegas, que me atrevo así a llamarlos, a pesar de que yo todavía no soy un egresado totalmente, pero me gusta llamarlos colegas que he platicado, pues, sobre todo en el podcast de conversaciones. O sea, creo que la gran mayoría de invitados han sido nutriólogos. No estoy 100% seguro, pero sí por aventar un número, nada más como para tener la referencia, yo me atrevería a decir que un 80% de los invitados han sido nutriólogos, aproximadamente, ¿no? Y eso a mí al menos me da igual una visión bien interesante de cómo es que cada uno tiene una forma bien diferente, entre comillas, claro está, porque tampoco es como de repente definitivamente tomar rutas completamente distintas, ¿no? Yo creo que todas las personas que han pasado por acá tienen bien presente justamente el tema de aprovechar herramientas, el tema de actualizarse, el tema de ser profesionales, el tema de tener y constantemente estar actualizando las prácticas, ¿no? Sus sistemas y lo demás. Pero obviamente de nutriólogo a nutriólogo cambia, ¿no? De persona a persona cambia cómo eso lo implementan, ¿no? Desde el hecho de que algunos tienen únicamente asesorías online, únicamente unos tienen asesorías presenciales, unos tienen combinados, pero unos tienen más presenciales que online y otros tienen más online que presenciales. Entonces, como que ahí se vuelve interesante porque al final cada uno se pavimenta, por decirlo así, su camino hacia ver fructífero la parte de, pues sí, del negocio, por así titularlo, de las asesorías, ¿no? Que eso, o bueno, de las consultas, que ahorita que lo pienso más en la universidad, sí lo manejan más como consultas, consultorios. Eh, Desde mi punto de vista, en redes o lo que a mí me llego a consumir y a ver, yo lo tomo más como asesorías, como seguimiento, consultas también. Pero bueno, ese es irrelevante, ¿no? Al final creo que se entiende bastante el punto a qué hago referencia cuando justamente converso esta parte de tener la parte de llevar a más personas, ¿no? Y tú como nutriólogo poder asesorarlos en la parte nutricional, que obviamente también hay un plus para aquellos que, pues, oye, también se forman en la parte de entrenamiento y también juegan un rol de coaches, de entrenadores, ¿no? Entonces, pues bueno, pero antes de entrar a eso, dividí esto en 4 puntos interesantes. Primero, la universidad. ¿Qué rol juega la universidad? Creo que, si no mal recuerdo, lo platiqué alguna vez con Mariana Lares Michel, gran conversación de comportamiento alimentario. Está por aquí en el canal. Creo que fue como la 40 y tantos, pegándole a la 50, no recuerdo muy bien. La Universidad de Guadalajara fue la primerita en traer nutrición aquí a México, ¿no? Y digo, toco este tema de respecto a universidades porque creo que sí es interesante justamente el poder saber el rol que juega la universidad, hablando especialmente de nutrición. Tal vez lo que voy a decir puede generar por decirlo así, puede reflejarse también en otras áreas profesionales, en otras profesiones, en otra formación igual formal académica, como la llamamos, que es ir a la universidad y y completar tus 4 o 5 años con tus prácticas, servicio, etc. A lo mejor pueda resonar también en algunas otras áreas profesionales, pero no me quiero aventurar a platicar en general, porque al final creo que igual donde podemos extraer un poquito de conclusiones más cercanas, o mejor dicho, más acertadas, pues necesito enriquecer el contexto y pues mi contexto es nutrición, ¿no? Y lo enriquezco más igual con la parte con las personas que he conversado, ¿no? Que repito, pues en su gran mayoría han sido nutriólogos y también por lo regular eh, platicamos igual del tema de la universidad, ¿no? Oye, ¿qué rol juega la universidad, no? Porque al menos a mí sí me ha tocado mucho ver esa parte de tanto en universidad, pero también en redes incluso, ¿no? Como de, pues es que mira, yo estudié 4 años nutrición y no estudiamos por nada y esto y el otro. Y digo, al final, totalmente, ¿no? Creo que al final la parte de la formación académica en nutrición, en una universidad, es algo importante, es algo relevante y es algo que debe hacerse para eh, poder generar este rol. Eh, Tampoco quiero dejarlo obligatoriamente, la verdad, porque considero que hay, por ejemplo, cursos, certificaciones muy buenas que pueden darte una buena orientación respecto a nutrición y más si, por ejemplo, estás trabajando con un nicho muy específico, ¿no? Por ejemplo, estás exclusivamente trabajando con personas que quieren mejorar su composición corporal, ¿no? Creo que hay cursos y el mismo ser autodidacta te puede dar unas muy buenas bases, la verdad, para llevar a las personas, ¿no? Pero la parte de la educación formal igual creo que es, pues al final de cuentas, como la primera opción más llamativa o interesante porque quieres formarte como un profesional en nutrición. Entonces, creo que sí, el rol que juega la universidad es interesante, pero a veces sí puede llegar a ser un poquito conflictivo por esta parte de ver a la universidad como ese espacio en tu vida, ese tiempo en tu vida que le vas a dedicar a aprender y pensar que ese tiempo es más que suficiente para
por decirlo así, graduarte, sí, en la parte de, tu título, tu cédula, chingón, pero también en la parte de graduarte como estudiante. O sea, ya no estudiar más, ¿no? Y decir, no, pues la universidad, yo ya estudié mis 4 o 5 añitos y sasa se fue, ahora sí, ya a dar consulta. Ah, Creo que justamente verlo desde esa perspectiva no es algo eh, tan interesante y que puede contribuir a justamente tener como un poco este rezago, por así decirlo, con cierto tipo de información, con cierto tipo de intervenciones, ¿no? Y tratar de sí promover la parte de la apertura a distintas áreas de aplicación, a distintas intervenciones, a distintas poblaciones. Es muy interesante. A mí, la verdad, me tocaron ciertas experiencias en la universidad, como todo, o sea, experiencias muy buenas, desde grandes compañeros, grandes profesores, pero también experiencias que no son tan buenas que dices, ay, no sé, o sea, a veces dices, sales decepcionado a veces del sistema, ¿no? Repito, yo creo que es algo que probablemente le haya pasado a varias personas, no únicamente a mí. Pero sí, yo creo que esos pequeños malos momentos, por así decirlo, son justamente cuando existe ese choque de ideas entre ver, por ejemplo, esta falacia de autoridad. Es como yo soy profesor y yo llevo 20 años dando clases aquí y llevo tantos años en consulta y lo demás, sé más que tú, forzosamente sé más que tú y tienes que hacerme caso a mí. ¿No? Creo que al final, eh, justamente que esa persona que justamente te está enseñando o está al frente, se ponga automáticamente arriba ya como que desde ahí dices, ok, ¿no? O sea, al final no es tanto ver arriba y decir, oye, dime qué voy a hacer, qué tengo que hacer, ¿no? Eso se vio medio raro, pero sino más bien que, oye, te pongas a la par, ¿no? Converses con el alumno, que el alumno entienda, que el alumno pueda comprender realmente que está ¿para qué está estudiando, no? O sea, ¿cuáles son las diferencias entre las distintas áreas o la distinta información que consumes? ¿Qué necesitas para ser nutriólogo, no? Y aquí a lo mejor me voy a aventar varios haters, pero pues no importa, porque no sé por qué se tiene tanto ese concepto de si eres nutriólogo, debes de saberte el ciclo de Krebs. O sea, completito y dibujarlo, y creo que, digo, a mí creo que sí me lo pidieron alguna vez, pero dibujado, ¿no? Y dibujado y ya y pone todas las reacciones y enzimas y que entre y que sale y que el oxalacetato y etc, etc, etc. Y como que se tiene mucho ese arraigamiento hacia el ciclo de Krebs, ¿no? Que ojo, se entiende porque al final de cuentas pues forma parte del metabolismo, del metabolismo celular, ¿no? Y ahí es donde pues pueden entrar, digerirse distintos sustratos y dar ciertos productos. Pero esa necesidad por saberlo todo, yo nunca me lo aprendí, o sea, jamás, ¿no? Jamás me lo aprendí, lo digo abiertamente, nunca aprendí el ciclo de Krebs. Y no por eso eres mal nutriólogo. Eso me trajo una anécdota, me acuerdo muy bien, sin poner nombres, obviamente, que alguna vez un profesor, estábamos teniendo clase en un laboratorio y me acuerdo que el profesor llegó y dijo justamente, no recuerdo si el ciclo de Krebs, no, era otra cosa, pero sí sobre cosas pues muy específicas de metabolismo, ¿no? O sea, cosas que al final de cuentas parte de bioquímica, que tienes que saber bioquímica, biología celular, que son cosas complejas de aprender, no son cosas como que, sí lo tengo aquí en la mente, ¿no? O sea, por lo regular sí son cosas que no se quedan a la primera, ¿no? Pero bueno, entonces, me acuerdo que llegó este profesor y digo, y como que en ese tono de, pues, oigan, tienen que saberse eso, ¿no? Imagínense si yo voy a consulta y le digo, y yo voy a consulta con ustedes, ¿no? Yo le digo al nutriólogo. No recuerdo qué dijo específicamente, pero si era algo así bien random como, no sé, haciendo referencia al ciclo de Krebs, no, pero no era el ciclo de Krebs, utilizó algo. Recuerdo que era algo que tenía que ver con el almidón, no sé por qué, pero sí tengo esa anécdota, ¿no? Pero bueno, para poner una referencia, sí hacía como que, imagínense que yo les digo, oiga, dígame cómo se sintetiza, ¿no? Por ejemplo, no sé, glucógeno, ¿no? A partir de la gluconeogénesis, glucogenólisis, perdón, de la glucogenólisis, ¿no? Entonces, yo decía, a la madre, ¿no? Imagínense, el profesor se ponía en ese rol de decir, imagínense que yo llegue y no me responden, yo voy a decir que incompetentes, yo voy a decir que pocos profesionales, ¿no? Y yo es donde me quedo pensando y digo, no, o sea, ¿realmente eso te hace ser un mal nutriólogo? O sea, que no te sepas cómo es exactamente la vía de la glucólisis y cómo sigue la de la gluconeogénesis y la de la glucogenólisis y cómo es el ciclo de Krebs, te hace un mal nutriólogo, de verdad. O sea, y aquí conecto justamente el otro punto respecto a la búsqueda de información y a diferenciar los campos de información de dónde buscar.
¿no? Porque para empezar, y eso realmente es bastante relevante, el simple y sencillamente diferenciar lo que estás buscando, ¿no? Por ejemplo, entender cuál es la diferencia entre la biología y la fisiología, ¿no? Que la fisiología puede ser, bueno, es una rama de la biología, ¿no? La biología estudia la vida, la fisiología estudia el funcionamiento del cuerpo humano, ¿no? Y las diferencias entre la fisiología y la bioquímica, ¿no? Y que estudia la bioquímica y que estudia la fisiología, que estudia la bioquímica, por ejemplo, y que estudia, por ejemplo, la biología celular, ¿no? O sea, ni siquiera saber temas, o sea, simplemente saber qué rol juega, o sea, a qué se dedica cierta área de estudio, a qué se dedica la histología, por ejemplo, ¿no? Esas pequeñas diferencias son bien relevantes y bien importantes, al menos así lo veo yo, porque de alguna u otra manera te hace, primero que nada, saber, por ejemplo, en dónde buscar o en qué, a qué área, por así designarte, cuando quieres aprender, por ejemplo, del ciclo de Krebs, pues no te vas a poner a buscar en libros de fisiología, te vas a poner a buscar en libros de bioquímica, ¿no? Por ejemplo. Oye, si yo quiero saber, por ejemplo, la parte del tejido, ¿no? Tejido, ¿cuál es la diferencia entre el tejido conjuntivo, ¿no? ¿Cómo es el tejido conjuntivo? Pues oye, probablemente vengan unas que otras cositas, pero por ejemplo en libros de fisiología, no sé, nunca he leído de tejido conjuntivo en fisiología, a lo mejor sí hay, pero probablemente en libros de histología pues venga un poquito más enriquecido, ¿no? ¿Cómo está la repartición de las distintas células? Oye, si quiero saber de organelos, por ejemplo, ¿no? De quiero saber eh, cómo está conformada el núcleo, por ejemplo, cuáles son las cosas de la envoltura nuclear, las mitocondrias, etc. Pues oye, probablemente no busquen fisiología, ¿no? Sino busquen libros de biología celular, ¿no? O sea, son esas pequeñas cositas, por así decirlo, que te van a ampliar justamente ese campo y sepas dónde buscar, sepas en qué libros investigar, sepas qué videos buscar. O sea, y para mí eso es sumamente importante y enriquecedor porque justo igual podemos partir de la falacia de como yo soy experto en esto, pienso que esto es difícil porque como estoy tan inmerso, quiero que tú sepas que es difícil, ¿no? Para que de esta manera tú me des, por decirlo así, esa validación de que yo soy bueno en esa área, ¿no? Y ojo, yo creo que ahorita con todo lo que mencioné, sabemos que hay personas que son buenísimas y hay pues meras posgrados, ¿no? En esas áreas específicas, en fisiología, en biología, en bioquímica, ¿no? Entonces creo que sí es importante como hacer esas pequeñas diferencias y al menos yo sí lo veo de esta manera, que no, o sea, eso no te hace un mal nutriólogo, o sea, al final yo siempre lo pongo así, no necesitas manejar, no necesitas saber exactamente cómo funciona la combustión de tu motor para manejar bien un carro, ¿no? O sea, esa es la gran diferencia, ¿no? Tal vez sí tienes que saber cómo de, oye, pues el carro usa gasolina, el carro tiene que tener cierto nivel de anticongelante, cierto nivel de aceite de frenos, ¿no? Ok, eso es muy válido, pero de ahí a que te metas directamente a ver cómo funciona el motor, los pistones, etc., ¿no? Por poner cosas que yo no tengo idea de eso no te va a ser peor conductor, ¿no? Probablemente saberlo te pueda ayudar en ciertas cosas al manejar, pero probablemente no va a ser la gran diferencia si tú no te vas a dedicar de lleno a especializarte en manejar eh, coches de Fórmula 1, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, o Indy, ¿no? IndyCar. Creo que hacer esas pequeñas diferencias es bien relevante y tratar de saber qué necesitas saber de saber qué necesitas saber para ser un buen profesional. Igual lo platicaba alguna vez con el buen Nico Gun. Oye, pues es que, por ejemplo, allá en Nueva Zelanda, la formación de nutriólogos justamente iba orientada a la parte muy práctica, ¿no? Los forzaban a, bueno, no los forzaban, ¿no? Pero era un requisito él para estar cierto tiempo con un mentor. Creo que no quiero regarla ahí, medio año, un año, ¿no? Y tu mentor te tenía que ver, te tenía que revisar a tus pacientes, tú tenías que decir, ah, no, pues mira, tomé esta decisión por esto, por esto y por esto. Y eso es muy relevante, ¿no? Y que él mismo me decía, oye, y aquellos que, pues, si quieren aplicar un poquito a posgrados, a cosas más específicas, bueno, pues ahí sí te avientas un poquito más de cosas más profundas, ¿no? Que digo que aquí sí es muy relevante e interesante, por ejemplo, saber todo eso, porque al final dejamos de competir para ver, ah, es que yo sé, como yo sé el ciclo de Krebs, soy superior a ti, soy más listo, soy más inteligente y soy mejor nutriólogo. Ah, no sé. Creo que digo, al final
es solo un punto de vista y al menos así lo veo yo. Creo que sí es importante saber qué herramientas requieres sí, o necesitas para ser un buen nutriólogo, ¿no? ¿Qué formas de actualizarte necesitas? ¿Qué tipo de cosas están surgiendo y que pueden mejorar tu servicio, que pueden mejorarte a ti como profesional y sobre todo en el área práctica, ¿no? Pero también, oye, si eres una persona que está dedicando a nutrición, pero en la parte hacer un posgrado, ¿no? Pues probablemente sí tienes que estar más enriquecido en estas áreas más específicas, ¿no? Biología celular, biología molecular también, por ejemplo, que son áreas más complejas de entender el funcionamiento del cuerpo humano o entender una parte específica del funcionamiento del cuerpo humano, ¿no? Entonces, eh, para ir cerrando igual un poquito esta parte, igual quería comentar el último punto que era enriquecerte de ciencias externas. Eh, el ejemplo más práctico que puedo dar, pues, es el mío, ¿no? Y el igual de un porcentaje importante de las personas que he invitado a conversar también, que es justamente esta parte de, oye, soy nutriólogo, pero también me dedico a ser entrenador, ¿no? Ser entrenador de personas que quieren mejorar su composición corporal, ¿no? Un entrenador de pesas que trata de hacer intervenciones para maximizar la hipertrofia muscular, ¿no? Que podría traducirse en una mejora de la composición corporal, ¿no? Perfecto. Entonces, al final de cuentas, también justamente educarte en esas otras ramas de, por ejemplo, en este caso, ciencias del ejercicio, es algo que igual te va a dar muchas herramientas y te va a hacer un buen profesional. Y también, al final de cuentas, te va a hacer entender justamente que uno, tú no eres un profesional en ciencias del ejercicio, ¿no? Pero sí puedes consumir una rama a lo mejor específica de un deporte, ¿no? En este caso, bueno, de un deporte específicamente para, por ejemplo, en este caso, composición corporal, ¿no? A lo mejor si quieres especializarte en otra cosa, ¿no? Tal vez ver lo que involucra ciencias del ejercicio en la parte de acondicionamiento, ¿no? Fuerza y acondicionamiento, tal vez que es otra área, ¿no? Y respetar justamente las áreas. Yo cuando veo esta parte de enriquecerse de otras áreas, te da también esta situación de enriquecerte y al mismo tiempo respetar las mismas, ¿no? Porque a veces repito, creo que muchas veces pensamos que somos el centro de la intervención o que pensamos que sabemos más o pensamos que lo nuestro es importante y lo tuyo no tanto, pero al final cada área debe respetarse y debe saberse que hay personas haciendo un trabajo excelente como todos, ¿no? Y eso justamente hace que tú te puedas acercar de una manera más noble al conocimiento, ¿no? Y de esta manera puedas aprender más porque realmente quieres aprender. No quieres venir y decir, ah, es que eso yo ya lo sé, ya lo que importa es nutrición. No, o sea, creo que ahí, poniendo el ejemplo de ciencias del ejercicio, pero también hay otras cosas, ¿no? Te puedes enriquecer también en la parte de psicología, ¿no? También para saber lo apegado que puede llegar a estar la parte de nutrición y psicología, salud mental, toda esta situación de comportamientos alimentarios y lo demás, y tener una intervención mucho más enriquecida, ¿no? Pero obviamente tú al mismo tiempo estarte educando en esa área también, ¿no? No únicamente decir, ah, pues vi un reel, no. Y con eso pues ya puedo también intervenir en esa parte, ¿no? Por eso igual yo creo que cuando pasen las conversaciones, pasen Gymbrats también cuando hacemos tal vez declaraciones que eh, tal vez se escapan fuera de nuestra área de, pues sí, de profesionalidad, que en este caso pues es nutrición, ¿no? Como entrenadores también, pues sí lo hacemos con mucha reserva, porque al final, repito, no estamos tratando de apoderarnos de, sí, 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 olvídense de eso, yo soy el que sé de psicología, yo soy el que sé de ciencias del ejercicio, o sea, no, creo que es importante respetar las áreas, es importante saber cuando no sabes algo y eso es muy, muy bueno porque te abre muchas oportunidades de poder aprender. Entonces, y de esta manera igual, te repito, o sea, haces tu parte de intervención o tu servicio como nutriólogo mejor, ¿no? O sea, la parte de enriquecerte en ciencias del ejercicio para poder dar intervenciones también en entrenamiento. Pues oye, eso está brutal, está muy bien también. La parte de psicología para a lo mejor cierto tipo de intervenciones en nutrición que involucren más la parte de salud mental, ¿no? Y demás, ¿no? O sea, que al final eh, se me vino a la mente lo que les comentaba al inicio del AI, ¿no? Oye, probablemente sí, ¿no? Vas a meterte en una ingeniería para aprender más de AI, pero a lo mejor si te llama la atención, si dices, oye, puedo sacarle cierto jugo, hay a lo mejor bastantes buenos cursos que puedes aprender o simplemente curiosar un poquito en YouTube para saber cómo funciona el AI. Yo creo que ahí las herramientas son bastante ilimitadas, o sea, hay podcasts buenísimos que hablan de eso, hablan de cómo se creó, hablan de qué ventajas hay, desventajas, etc, etc, etc. Y eso igual al final de cuentas te acerca a dar una mejor intervención, a ser un mejor profesional. Y yo creo que eso es muy interesante para poder consolidarte y, por decirlo así, tratar de acercarte más a
crear tu área, por así decirlo, de nutrición, ¿no? Que eso igual una vez lo comenté en una conversación. Crear tu propia área de nutrición. Eh, Repito, a lo mejor esto puede llevarse a otras profesiones, por así decirlo, pero yo hablo desde la perspectiva de nutrición. Creo que pues es lo que a mí me ha tocado vivir, lo que más me ha tocado escuchar, y al mismo tiempo también creo que es, pudiéramos ver un poquito hacia dónde va la tendencia durante los siguientes años, no con certeza, pero pues se puede ver un poquito hacia dónde va, y creo que sí es importante educarse, sí es importante tratar de hacer lo mejor que podamos y dejar muchas veces que vemos esta parte de desinformación que hay en redes, charlatanería que hay en redes, que va a existir y va a seguir y va a persistir, ¿no? Y en vez de, oye, pues comentar y decir, ah, es que yo me sé el ciclo de Krebs y tú no, ta, ta, ta. Pues oye, tratar de poner tu granito de arena, ¿no? O sea, si te molesta y eso, pues trata de difundir al menos un poco de buena información, ¿no? O sea, hacer tu esfuerzo, intentar entrarle al quite y también al mismo tiempo llevarte un beneficio extra, ¿no? Que al final es esto también de aprender, conocer más. Entonces, creo que verlo por ese lado, pues es un poquito más interesante, ¿no? Y quedarse atentos a lo que vaya surgiendo, a lo que vaya a pasar, porque las cosas van a cambiar. Lo único que nunca cambia es que todo cambia. Entonces, vamos a ver qué pasa durante los siguientes años, durante las siguientes décadas, y creo que sí es importante estar hasta cierto punto atentos, ¿no? O sea, estar atentos a lo que vaya pasando, a lo que vaya surgiendo y tratar de siempre acercarse lo mejor posible a un uso responsable de las herramientas para que puedan ayudarte a ti, pero que tú también puedas ayudar a los demás, ¿no? Entonces, pues bueno, con eso cerramos este pequeño episodio de Conversándome número 3. Me gustó, estuvo muy bueno. No sé cuánto tardé, creo que estuvo corto, entre comillas, ¿no? Pero bueno, sin más, aquí la dejamos. Los dejo. Espero les haya gustado mucho. Hay pequeñas cositas que venía pensando en la mente. Y pues nada, nos estamos viendo. Cuídense mucho y nos estamos viendo bueno, aquí en este formato dentro de 2 semanas y dentro de una semana en una conversación. Sobres.